Sabe que tengo tu correo emocional. Hola, hola a todos los estudiantes y personas presentes. A continuación vamos a dar comienzo a nuestra jornada Proyecta tu vocación, ¿verdad? Antes de comenzar, me gustaría que a colaborar inscribiéndose a esta jornada. Nada tienen que escanear el código y les va a pedir que ingresen su número de cédula o identificación, ¿vale? Todos sin excepción, por favor, colaboren inscribiéndose. Gracias. Los demás estudiantes se organizan para dar comienzo. Esa no es que no iba a entrar. ¿Dónde que no iba a entrar? Y no había muchacho. Alguien, Marta más. Ay, no, no, que aquí se solo el nombre. Pues en dado adentro. Bien, perfecto, creo que ya nos registramos, ya estamos con nuestros haciendo, ¿verdad? Bien, a los dos que ingresaron me gustaría que me colaboraran escaneando el código para tomar asistencia de esta jornada. Los que acaban de ingresar, por favor. Gracias. Bien, ¿me puedes confirmar si ya está? Entonces, tenemos inicio. El día de hoy hablaremos sobre cómo proyectar nuestra vocación. ¿Por qué es importante? Como estudiantes de primer ingreso, de primer semestre, estamos en ese proceso de saber si de verdad esta carrera de pronto puede ser para mí. No sé si de pronto muchos de ustedes se han hecho esa pregunta en algún punto de su vida. Si de verdad escogí esta carrera porque de verdad escogí mi carrera, tener las habilidades necesarias para hacer esta carrera. O de verdad, de pronto algunos lo han escogido por situaciones extremas, de pronto recomendaciones de familiares y demás. Entonces, el día de hoy la idea es que se vayan respondiendo esas preguntas. ¿Sí? Bien. Para empezar, digamos un poco lo que es profesión y vocación. Porque es importante. Muchas veces cometemos el error de definirlas de la misma manera, cuando en realidad no son. Porque no sé si alguno quisiera definir un poco de qué cree que es profesión. Alguien que quiera participar.
de pronto dar un poco de su conocimiento con los demás compañeros. En este caso no había ningún inconveniente, para eso estamos aquí, para aprender, ¿verdad? Entonces, profesión no es más esa elección que nosotros tomamos para formarnos de manera eh, educativa, de pronto aprender esas actividades que vamos a realizar a futuro como profesional. En este caso, podemos poner ejemplos como la mayoría que va aquí son psicólogos, esa sería la profesión en la que se están formando, la que ustedes decidieron elegir. Y por consecuencia, en el futuro, tener ese espacio de manera profesional laboral y ser remunerado, en este caso salario, ¿verdad? Entonces, en vocación, la diferencia clave que tienen que tener en cuenta aquí es que no estamos obligados a realizar estas actividades de nuestro curso. ¿A qué me refiero? No sé si se han preguntado en algún momento en qué soy bueno, qué es lo que más me gusta hacer, de pronto en su día a día tienen hábitos o gustos, ¿verdad? Entonces, es ese querer ser, o sea, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Entonces, para responder a esta pregunta más clara sobre qué es vocación, nos hace la pregunta de ¿quién soy yo? Entonces, ustedes se preguntan, ¿cómo respondo a esta pregunta? ¿Verdad? Yo les traje acá una ayudita de las preguntas que se deberían de hacer para responder a esta cuestión. Y es indagar un poco sobre cuáles son esas habilidades intelectuales que yo tengo. ¿Cómo me puedo responder esta pregunta? Me preguntarán. No sé si en su proceso de educativo anterior, en su institución educativa, les iba bien en ciertas áreas, por ejemplo, el español, porque se da muy bien comprender la lectura crítica, de pronto en el área de matemáticas, se da muy bien lo que era realizar suma, resta, multiplicación, era muy raro introducir todo eso, pues eso estamos, de eso es lo que estamos hablando, de esas habilidades intelectuales, de qué es lo que yo hago mejor de pronto en el ámbito social. Ahora, nuestra habilidad es, bueno, acá entrarían de pronto ya las habilidades sociales, por ejemplo, ¿cómo ustedes se consideran a nivel social? De pronto algunos me dirán, no, yo me soy un poco más reservado, introvertido, social, me gusta, no sé, compartir con mis compañeros o mis familiares sobre temas que a mí me gustan, entonces me considero que soy como fastidioso. En la cada rato que yo le escucho a mi mamá, porque conocí esto, y estoy informando sobre esto. Entonces ahí se estarían conociendo con una persona socialmente con habilidades un poco más evolucionadas. Bien, también podemos responder una pregunta como, ¿qué hobby tienen? En su tiempo libre, ¿qué es lo que más les gusta hacer? Sin que nadie se los pida. Es como al que le gusta dibujar en su tiempo libre, dibuja, crea, por ejemplo, no sé, escucha o ve películas, ve música, le gusta de pronto indagar sobre temas en específicos que también entrarían en otras las respuestas a saber cómo puedo saber cuál es mi vocación. En este caso, si ustedes me dicen en algún punto, no, mira, lo que pasa es que a mí me gusta saber sobre temas de ciencia o biología del ser humano, anatomía, de pronto sobre la mente humana, sobre, pues lo ven acá, yo una incógnita y es por qué esta persona se comporta así, o por qué ella hace eso, dijo esto y hizo otra cosa completamente diferente. En este caso, puede ser intereses en el caso de nuestros estudiantes que veo acá como psicólogos información, ¿verdad? Entonces ya nos vamos guiando de pronto por esos puntos, intereses que tenemos, sobre lo que mejor nos podría ir, en este caso, al elegir nuestra profesión, ¿verdad? Entonces, me gustaría que alguno de ustedes quisiera compartir de pronto alguno de sus gustos, a los que, bueno, al menos aquí la mayoría por lo que veo son psicólogos, ¿verdad? O se están formando como para ser profesionales de psicología. No sé si alguno quiera dar a conocer de pronto si se siente capaz o con esas habilidades, gustos, pues que aprender esta carrera, de pronto como para mí una guía, un apoyo, ¿vale? Bueno, no hay inconveniente. Entonces, pasaremos ahora
algo muy importante y es que no solo se quede en teoría, de pronto ya sabemos qué es vocación, ya sabemos qué es profesión. Y lo ideal, como solemos aprender los seres humanos constantemente, es mediante las experiencias. El día de hoy traemos algunos invitados especiales, que son nuestros queridos docentes. Entonces, veremos a continuación sobre el siguiente paso llamado cuestionario, ¿verdad? Que estaré a cargo sobre mi compañera psicóloga, Ana. Hola, buenos días. Bueno, como dije compañera, seguimos con el panel de preguntas. Invito al frente a los docentes invitados del día de hoy. Bueno, antes de empezar, quisiera que los profesores se presentaran. Muy buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Adriana Gómez. Yo soy la coordinadora del programa de Administración Turística Hotelera Presencial y Virtual, administradora de empresas turísticas hoteleras de base, especialista en gerencia empresarial y competitividad, maestrante de administración, y hoy pues me invitaron a compartir la experiencia mía como administradora turística y bueno, espero orientarlos lo mejor posible. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Joel Loaiza, soy negociador internacional, especialista en gerencia de mercadeo estratégico, magíster en mercadeo. Actualmente soy el coordinador del programa de negocios internacionales en su modalidad presencial. Y bueno, también invitado pues a este panel están con todos ustedes. Me alegra también ver por aquí cerca a estudiantes de negocios que están en sus primeros semestres. Entonces, aprovechar también este espacio al máximo. Buenos días, mi nombre es Javier Escalón Oliveros, yo soy psicólogo, actualmente estoy cursando una maestría en neurociencia social, ya a puertas de graduarme. Soy investigador junior categorizado en mis ciencias y ya llevo un tiempo trabajando como docente universitario, también desde la psicoterapia en línea. Entonces, la idea del día de hoy es que podamos compartir un poquito de esta experiencia con ustedes y motivarlos también a que crean en ese proyecto de vida que tienen como futuro profesional. Ok, gracias. Bueno, las preguntas van a ser acerca de su profesión y sus experiencias. La primera pregunta sería, ¿cuál ha sido la mayor motivación para estudiar esta carrera? No sé si quiere empezar al voluntario. Ok, Bueno, mis motivadores principalmente fueron dos. Vamos a empezar por el más random y luego pasamos por el que más, digamos, que hizo fuerza. A ver, mi motivador más random fue cuando tenía como 14 años, que me tocó ir a hacer una tarea a la biblioteca del municipio en el que yo vivo, y ahí encontré una enciclopedia que decía Enciclopedia de Psicología. Y yo quedé como, ¿qué? ¿Esto qué es? Yo nunca había leído esta palabra en mi vida, no sabía ni pronunciar. Así que empecé a abrir la enciclopedia, empecé a leer y encontré una frase que decía: los psicólogos son científicos del comportamiento y de los procesos mentales. Yo quedé, espera, esto es real, ¿cierto? O sea, hasta ese momento yo creía que los únicos que podían ser científicos eran los biólogos, los químicos, los físicos. Por ningún momento en mi cabeza se me cruzó que otras profesiones podían también dedicarse a la ciencia. Entonces, digamos que esa fue mi primera motivación, convertirme en científico del comportamiento y de los procesos mentales. Y mi segundo motivador, bueno, fueron el poder superar esas limitaciones y dificultades económicas que mis padres en algún momento tuvieron y que a mí principalmente me tocó padecerlas porque yo soy el menor de 4 hermanos. Entonces mis hermanos gozaron de una buena economía de mis papás y a mí me tocó ser el de los libros fotocopiados, sí, el que no le compraban las libretas de frutitas, sino las libretas normalitas, el que siempre quiso tener un computador no pudo, al que le daban los zapatos de sus hermanos, ¿sí? Entonces, el ver que yo quería superar eso y no tener que seguir, digamos, como que pensando, tengo que esperar a que los demás me den lo que tienen,
y no trabajar por mis propias cosas. Entonces ahí empecé toda una vida de trabajar y estudiar para pagar mis cosas y bueno, hoy sigue siendo esa también mi motivación, ¿no? Seguir creciendo, seguir avanzando y superando los obstáculos que se pueden hacer. Eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo soy partidario de que la motivación se empalma en conjunto con la educación. Y bueno, yo creo que la gran mayoría de los que estamos acá, si fue que, o mejor dicho, están estudiando esta carrera que tienen y los programas que están acá, psicología de negocios y turismo, ¿cierto? Si cada uno de ustedes escogió literalmente esa carrera que estaban emocionados porque les gusta, hubo algo que les llamó la atención y que los motiva a poder decir, esta es la carrera que va a ser mi proyecto de vida. Y dentro de esa articulación es donde yo escogí estudiar negocios, porque bueno, mi familia tiene negocios, particularmente a los que se conocen como los famosos cachacos de tienda. Entonces, digamos así como en ese sector, literalmente de tienda, de ferretería, de todo esto. Y principalmente yo no me veía ahí. Pero sí en el manejo de los negocios, pero de ese tipo de negocios. Yo quería irme a otro tema mucho más de poder mirar una fase de importación, de exportación, de traer productos de afuera y poder mirar cómo podemos crecer manejando también un segundo idioma, todo esto. Y es ahí donde en toda esa fase de investigación surge pues este programa que digamos atravesó en mi camino, que era el de negocios internacionales, porque principalmente hay un contexto y era que yo me iba a ir para la policía, pero no quería ir para la policía. Yo decía, pero es que los amigos que tengo son policías y se van por allá lejos y viajar y, y todo eso. Y literalmente, pues, fue un contexto y fue algo porque, bueno, mi papá siendo paisa, bueno, mi papá habló de mí, era como imponer una carrera. Y esto lo que tienes que estudiar, que era contaduría. O estudias contabilidad, te das con la policía. Y lo uno y lo otro. Pero es que no me gustaba. Y de ahí empecé a encontrar un poco el tema de negocios internacionales y ahí le dije, bueno, papá, esto se camina, negocios, tiene muchas cosas contables. Entonces, por ahí se fue. Y bueno, hasta el son de hoy pude estudiar toda la carrera de negocios, lo he empalmado en todo el tema de la parte práctica en el sector real y también pues en el sector académico. Bueno, vocación. Dicen que, como dijo mi compañero, la vocación es la motivación para uno escoger una carrera. Cuando yo salí del colegio, yo tenía 16 años. Actualmente tengo 26. 16 años, tú no sabes qué hacer con tu vida. Para empezar, cuando tú escoges una carrera a los 16 años, tú escoges lo que te dicen tus papás, no lo que tú quieres. Entonces, a esa edad, yo escogí ingeniería civil. Yo entré y hice un semestre de ingeniería civil. Pero en las universidades públicas, tú colocas 3 alternativas. Entonces, en las 3 alternativas de último puse administración. Y yo decía, al semestre yo hice buen número. Y yo dije, no, pero no para mí. Y la verdad es que uno en el primer semestre, como dijo la primera psicóloga que se paró, en el primer semestre uno se da cuenta qué es lo que quiere uno para su vida. Porque en las primeras asignaturas es que tú dices, ok, si de verdad esto es lo que yo quiero estudiar 5 años. Y yo veía álgebra, veía cálculo, yo soy muy buena estudiante, pero yo decía, yo no me voy a pasar 5 años matándome la cabeza aquí estudiando esto, para que se me caiga un puente. Para verme, o sea, yo no me veía con casco y botas, para empezar. Entonces yo hice un semestre de vocacional, algo así se llama, con vida de psicólogo, no sé qué, y toda la cuestión. Yo decía, yo tengo que pasar de carrera. Y ellos primero te hacen como un seguimiento. Y en ese seguimiento me preguntaban siempre,
¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta? ¿Con qué tienes mayor afinidad? ¿Con qué asignaturas tienes mayor afinidad? Entre otras cosas. Y siempre del resultado me salía administración turística y hotelería. Y yo me negaba porque es que en mi casa todos son ingenieros. Entonces yo decía, por qué voy a estudiar ingeniería industrial, que es como la administración de las ingenierías. Entonces, cuando ya me paso, yo digo, aquí es donde yo debo estar. Porque a mí me gusta mucho la languidez, me gusta conocer personas, me gusta al saber mucho de los atractivos. Yo leo un montón, entonces sueño con algún día estar en París, sueño con algún día estar en todos esos lugares que me muestran los libros. Y encontré ahí mi vocación, encontré ahí en el viajar, encontré mi vocación. Entonces, luego conocí el mundo de los hoteles y fui encaminándome por ese camino. Hoy en día, pues, esto fue lo que me terminó de empujar, porque yo la estudié igual que ustedes, técnico, tecnólogo y profesional. Pero cuando tú terminas el técnico, tú vuelves a tomar una decisión de, ¿deseas continuar? Cuando terminas el tecnólogo, vuelves y tomas la decisión, ¿continúo o no continúo? Y es esa decisión constante por los recursos, por todo. Y es que esa motivación debe continuar en los años, no solamente en el arranque del primer semestre, en el arranque listo, todos estamos felices, pero eso tiene que continuar en los 5 años. Y tiene que ser algo que te guste para que continúe tanto tiempo y que te quieras dedicar eso toda tu vida. Muchas gracias. Durante su proceso de formación, ¿pensó en dejar de estudiar en algún momento? Y si fue así, ¿por qué? Cuando conocí el dinero. Cuando pasa mucho con los estudiantes como nosotros que por ciclo propedéutico, y es que nosotros como tenemos diplomas, nosotros empezamos a trabajar. Y entonces cuando empezamos a trabajar muy jóvenes y queremos continuar con la clase, se nos hace bastante difícil. Pues claramente uno dice, bueno, ya tengo un tecnólogo, ya para qué continúo. Entonces, cuando yo pasé de la tecnología al profesión, ya yo tenía 18 años y yo decía, ¿será necesario seguir estudiando 2 años más? O sea, ¿para qué? Si ya yo estoy trabajando, soy coordinadora de recepción, solamente tengo tecnólogo, ya hablo 2 idiomas, está bien, ¿no? O sea, puedo vivir en un hotel en la playa toda mi vida, o sea, eso no, pero siempre debe estar esa motivación tuya y esas ganas de comerte el mundo. Y esas ganas de comerte el mundo te lo da seguir estudiando. Porque no sabes lo chévere que es hoy en día yo sentarme en una persona así como ellos dos, que tienen la misma cantidad de estudios o más y tener la capacidad de yo poder entablar una conversación con ellos. Y eso te lo dan los estudios, no te lo dan más nada. El coger un libro y estudiarlo, esa cultura general lo dan a estudiar, nada más. No, profe, a usted sí le voy a hacer otra pregunta. Bueno, ¿cuáles fueron sus mayores obstáculos que se les presentó dentro de su formación profesional y cómo los afrontó? Bueno, hay una particularidad. El único obstáculo que yo pude ver y que de pronto algunos estudiantes aquí en negocios fue con el mandarín. ¿Ah? Al llegar pues ya como a ese sexto o séptimo semestre, donde ya sacaban todos los niveles de inglés y llega como ese nivel de mandarín y entonces ya
ese sí fue como un primer obstáculo, porque bueno, ya será título profesional, y la profesora que estaba en ese momento, todo lo decía en chino, y literalmente, pues, digo, ¿qué pasa aquí? Y todos los compañeros, como tú entendiste, no, nada, nada, nada. Y se presenta como esa barrera, se presenta como esa barrera para uno llegar, yo creo que hasta aquí llegamos. Era lo que pensaba yo en ese momento, pero después, pues, así como lo hicimos con el inglés, porque así no hacerlo con el mandarín. Pasamos 6 niveles de inglés y nos fue súper bien en esos 6 niveles de inglés. Igual la pasé con el mandarín. Obviamente, pues la profe, y creo que todos los profesores somos así en algún momento, eh, llegamos como a esa primera asignatura, ese primer momento, no sé, tal vez como con una presión o algo, como yo siempre les digo a los estudiantes, eso como para verdaderamente saber si aguantan o no aguantan. Y literalmente yo como que me dejé caer de eso y pensé que no, pero bueno, al final hice mis 3 niveles de mandarín perfecto y me pude graduar. Pero principalmente ese era como el obstáculo que pude haber encontrado. Rápidamente así, sí, solamente fue el tema del mandarín. Que era el controlado. Ok, bueno, historia voy a volver a inglés. Porque yo sí tuve un obstáculo como ustedes no se imaginan. Bueno, para empezar, yo tuve que esperar 3 años para entrar a psicología. Antes de eso tuve que estudiar otra carrera, ser practicante, empezar a trabajar, ahorrar y decir, ahora sí puedo estudiar el primer semestre. Y justo cuando ingreso al primer semestre, me quedo sin trabajo. Y yo era el que iba a pagar el CELI. Entonces, bueno, pude congelar unos créditos y el siguiente semestre, mientras conseguía empleo, estudié dos materias nada más. Conseguí un empleo nuevo y empecé a trabajar. Y cuando iba para el tercer semestre, la universidad cambió de pensum y me dicen, no puedes continuar. O te devuelves al primer semestre y empiezas pensum nuevo, o te retiras de la universidad. Esas fueron las palabras de la que en ese momento era la encargada de eso. Imagínense ustedes. Y yo dije, no, ok, entonces listo, comienzo de nuevo. Me homologaron unas materias y me tocó volver a repetir el primer semestre. Un cambio abrupto porque ya yo venía con un equipo de trabajo. Luego cuando ya, bueno, sigo trabajando, llego a quinto semestre, me cambian la jefa del trabajo nuevo y ella dice, Javi, no me sirve tu horario, estudias o trabajas. Imagínense ustedes. Luego yo le digo, estudio. El 30 de noviembre paso mi carta de renuncia, porque yo no quiero ser toda la vida vendedor. Así que renuncié y el siguiente semestre no tenía trabajo. Tuve que matricular 2 materias nada más y me metí en semillero de investigación. Y ahí empecé. Aprendí todo lo que ustedes no se imaginan. Hacer tesis, artículos, aplicar normas APA, hice muchas cosas. Tanto fue que en una ocasión unos investigadores de Chile me pagaron 500.000 pesos solo por aplicar en 10 minutos normas APA. Imagínense ustedes. Entonces aprendí todo lo que pude en investigación y de ahí en adelante me vincularon en proyectos, trabajaba asesorando a estudiantes de maestría, de doctorado, cómo realizar su trabajo de grado. Y por eso no tuve que volver a buscar trabajo como yo, sino que ahí terminé de pagar mi carrera. Cuando yo iba a hacer mis prácticas clínicas, se metió el... Me tocó hacerlas virtual y le saqué provecho y aprendí acerca de psicología. Y eso se ha convertido en parte de mi profesión y de mi línea de investigación. Y cuando iba a presentar mi trabajo de grado, no pudimos terminar de completar los datos por el COVID y me tocó presentar una parte de lo que teníamos y al final pues me logré graduar. Pero en ningún momento dije, de aquí me salgo. Que sea una materia, sigo adelante, porque esto es mi sueño y esto es lo que quiero. Que era la siguiente pregunta. ¿Cuál fue su mayor temor durante su formación profesional? Bueno, mi mayor temor es perder un examen, porque como mencionaba anteriormente, estaba perdido en que me iba para la policía o estudiaba contaduría, pero como entré a estudiar desobediencia, por así decirlo, ya estaba más que perdido. Desde algo y te vas para la policía, ahí sí algo. Y literalmente ese era como el temor, ¿sabes? El poder también llegar a la casa
y decir como que perdí un examen, o perdí ese momento, una matrícula, y toca pagar muy perdido, toca pagar algo, eso era como ese temor, literalmente, porque llegaba a pensar en el primer semestre, y lo recuerdo a la perfección porque me matriculé tarde, y era, entré como en la semana número 4, semana número 5, y era como, y ahora, y empezar a escuchar hablar a los profesores, y esto sí será que también esto sí lo entiendo, esto, porque ingresé tarde, entonces, a ingresar tarde, como que, mira, aquí está todo, y trata de inscribirte, y otra día, esto, y ese fue como el temor, porque después dije, no puedo hacer para. Pero bueno, de ahí empezamos a subir y digamos después llegó el otro temor cuando ingresé a ser parte del servicio de investigación. Eh, digamos, hubo un escenario particular del servicio de investigación y era la estructura, la relación de los proyectos y el principal ya fue representar a la universidad como para aclarar que soy egresado de aquí de la Americana en el programa de negocios. Ese temor fue ir a representar a la universidad ante un simposio en Guatemala, pero no pude solo porque no había presupuesto en ese momento para que el profesor fuera. Entonces era como el temor de poder dejar a la universidad en alto, y en aquel momento yo era menor de edad, todavía tenía 17 años. Entonces, esta es como una parte de una gente. Bueno, qué temor. En realidad yo no le tuve temor a la universidad como tal. No había un profesor que todo el mundo le tenía temor en la carrera. Nosotros como administradores turísticos, nosotros vemos turismo, gastronomía y hoteles. En temas de gastronomía, vemos todo lo que tiene que ver con el costeo de recetas, de cómo cobramos un vaso en cada sorbo que usted se dé en una sorbo. Es un profesor que hoy, muy amigo mío, el profe te decía, bueno, si usted no garantiza que en la botella de agua esté el costo esté debajo del 30%, pierde la materia. O sea, todos los platos que tú hacías dentro de la asignatura tenían que tener el costo menos del 30%. Los estudiantes de turismo que están ahí deben de saber lo difícil que es eso. O sea, que una rentabilidad del 70% de un plato termina costando el plato 70.000 pesos. Nadie la compra un plato de 70.000 pesos. Una hamburguesa de 70.000 pesos nadie la compra. Pero, por ejemplo, imagínate esas hamburguesas del Burger Man que cuestan 20.000 pesos. Garantizar que el costo esté debajo del 30% de esa hamburguesa. Eso es. Entonces, te dan una hoja, te dan un examen, te dan una hoja, porque es tiempo no voy a esas cosas. Te dan una hoja, calculadora y tira números. La lectura más barata, el más barata. Todo el mundo le tenía miedo a dar inventario 1, porque daba el inventario 1, 2 y 3. Entonces, todos, en alguna de las tres iban a quedar. Ni para cambiar de profesor, porque son muy pocos los chefs que son docentes. Entonces, ese fue como mi miedo más grande, quedarme en una de estas. Y hoy en día me siento con el profe de los muchachos y yo le digo, Víctor, dale suave, que eso da miedo. Dale suave para el tema de inventario. Hombre, enseñarle a los pelados otras cosas. O sea, sí inventario, pero con otras maneras. No sé, pero eso es lo que garantiza que un restaurante no quiebre. La utilidad que tengas en las recetas.
Y yo tengo que ser estricto con eso. Y entonces los pelados hacen la feria de gastronomía. No sé si algunos aquí están en la feria de gastronomía. Pero tras de la feria está el conteo de los platos que ellos venden en la feria. Entonces, en eso, ese miedo que da también darle y se vayan a intoxicar ustedes. Que siguiente pregunta, Flor. ¿Tuvo algún referente dentro de la institución cuando se identificó mucho con su profesión? Sí, tuve una profe que se llama Melissa Helpe, que ella fue la que, digamos que todo el tiempo estuvo detrás de mí diciéndome, métete en el semillero, tú eres muy bueno en esto, anímate. Entonces, cuando yo decidí tomar el paso y decir, listo, te voy a hacer caso, voy a entrar al semillero, ella se volvió un referente para mí. O sea, ella me enseñó muchas cosas, me vinculó en muchos proyectos, fue mi tutora de tesis. Tanto fue que ella la despidieron cuando yo iba a presentar mi trabajo de grado. Y nos iban a decir que ella no podía ser nuestra tutora y yo defendía capa y espada que ella terminara nuestra tutoría porque se merecía el resultado de ese trabajo. Ella me inspiró en cómo era como persona, como profesional y al mismo tiempo también desde esa parte de vocación y humanidad que en esta carrera. Bueno, cuando eso fue como en el 2015 que estaba estudiando todavía. Por favor, silencio. Están hablando. Había el coordinador de esa época, se llama, perdón, Carlos García. Y digamos un referente porque un pelado, en ese momento podía tener Carlos como 20 años, y era como un referente por todo lo que ha logrado, y digamos en toda su estructura profesional y el cargo que tenía. ¿Verdad? Una persona de veintitantos podría tener un cargo directivo en una universidad, tener experiencia, haber visitado varios países y, digamos, fue como referente. El año siguiente, pues, él hizo una propuesta, se fue para Burgos, actualmente, pues, está allá y ya hizo su vida, y lo cogí como referente y ahora que hablo y que hace esa pregunta, lo puedo evidenciar. Yo actualmente tengo 27 años y puedo decir que tengo casi como la misma estructura que tiene Carlos. Coordinador del programa, parte directiva pues, del programa, experiencia en el sector, conociendo países. Entonces es como referente a tal vez a algo que en aquel momento, que era menor de edad, pues quería tal vez hacer y que hoy en día pues lo he podido lograr. Bueno, cuando yo estaba estudiando, yo tuve una profesora. Ella era gerente de un hotel muy importante en Santa Marta. Les pongo un poco en contextos. En Santa Marta es turismo de sol y playa y pues nosotros recibimos turistas todo el año. O sea, no es como acá que es por temporada. Nosotros allá recibimos turistas todos los días del año. Y ella era una mujer joven, tenía un hogar muy bonito, era esposa de otro profesor, tenían una hija, dos hijos, perdón. Y ella era una de las pocas doctoras en turismo que yo conocía. Hoy en día ella es directora de la, o sea, de esa cadena, pero a nivel latinoamericano. Y yo siempre la tomé de referencia porque yo dije, es hermosa, es exitosa, y a pesar de todo eso, es muy buena persona. Entonces, es algo difícil que es en el camino no dejarse consumir por el ego. Normalmente las personas que tienen cargos altos tienen un ego grandísimo, pero esa mujer era un amor de persona. Entonces yo decía, yo quiero tener todo lo que ella tiene, pero también no perderme en el proceso. Estar ahí
para mis estudiantes, estar ahí para mis compañeros, ser una muy buena persona y no perderme en el proceso. Y en el caso de yo ahora, yo nunca me vi en educación, ahora de hace un año para acá que soy educadora, yo siempre quise ser gerente de un hotel, ya lo fui, pero estar en la dinámica de la educación me ha dado la facultad o bueno, la oportunidad de transformar también desde el aula a personas, servir de mentor a estudiantes y eso también es muy bonito porque hay personas que no tienen un mentor en su casa, entonces que vean en mí ellos una persona que les pueda guiar y eso me lo ha dado la educación y creo que eso es lo que me ha enamorado ahora de la educación. Siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que más les ha gustado de estudiar esta carrera? Bueno, el escenario de negocios internacional ha sido el tema de la cultura. En una fase muy extravagante, el poder tener contacto o relaciones con personas de otros países. Yo te puedo mostrar los contactos y estuve que hablas con gente de Guatemala, de Panamá, de Ecuador, y tener amigos en otros países. Yo pienso que esa es una parte que de la carrera es muy motivador. Y pues obviamente bajo el dinamismo que hay hoy en día, pues a nivel comercial, a nivel mundial, representa pues que la carrera tiene un auge totalmente pues significativo. Todo lo que pasa en gran componente siempre están negocios inmersos en toda esa estructura. Hay una guerra ahora mismo en Estados Unidos, digamos, negocios está ahí representados. Va a haber ahora mismo un tema de elecciones presidenciales, también está la fase de negocios ahí representados. O sea, te puede llevar a varios componentes, digamos, yo lo denomino como una fase neutral, pues por todas las áreas que contempla, que es la estructura política, que es la estructura comercial, que es la estructura logística, todas las fases que conlleva y creo que principalmente esas son una de las grandes fases motivacionales que como tal pues me enamoraron de la carrera y trato de lo posible de mi clase poder abarcar siempre pues eso y ser siempre como ese granito de arena que puede llegar a aportar un poquito de conocimiento a los estudiantes y tratar en lo posible de que se puedan enamorar siempre de su carrera, de lo que están haciendo desde el ámbito o desde la asignatura que tal vez uno está dictando, ese es el factor motivacional. Bueno, en mi caso lo que más me gustó fue la investigación científica, el haber podido ingresar a semillero de investigación en la carrera realmente fue muy valioso para mí, porque me permitió no solamente poder seguir costeando mi carrera en el momento en el que tuve que renunciar al trabajo, sino también me permitió cumplir otro sueño, y era ser escritor. Una de las cosas que yo también quería hacer en la vida era ser escritor. Y las primeras cosas que pude escribir tuvieron que ver con ciencia. Entonces publiqué los primeros libros, publiqué artículos científicos, participé en eventos internacionales, hice todo un recorrido de investigación científica y cuando yo salí de la universidad yo ya tenía 9 publicaciones científicas. Entonces eso fortaleció mucho mi perfil profesional y además de eso me dio una experiencia importante, contactos relevantes y que hoy me han permitido llegar a donde estoy y vivir otras nuevas experiencias que están por venir. Bueno, lo que más me ha gustado de haber estudiado administración turística es viajar. Nosotros, como tal, en esta carrera, pues terminamos conociendo a muchas personas, terminamos siendo amigos internacionales, terminamos con trabajo en muchos lugares del mundo y en muchos lugares del país. Donde ustedes no se imaginan se hace turismo. Y el ocio es una de las actividades más importantes para el ser humano.
Entonces, nosotros viajamos por trabajo. Entonces, terminamos conociendo lugares muy buenos, muy lindos, viviendo en lugares muy chéveres y haciendo lo que estudiamos, turismo. Entonces, esta es una carrera que te invita a conocer el mundo, a conocer cultura y a conocer idiomas. Bueno, para finalizar esa parte de preguntas, ¿qué mensaje les gustaría dejar a los estudiantes que apenas están empezando en su proceso profesional? Bueno, ¿qué les puedo decir a mis chicos de negocios? Eh, que realmente es una carrera que no es fácil, siempre se presentan obstáculos en el camino, sea por dificultades en la asignatura, sea por obstáculos también personales que puedan llegar a surgir, pero realmente el mensaje más que todo es a que tengan siempre ese sentido y ese amor por la carrera. Realmente, lo decía al inicio, si estamos estudiando esta carrera es porque hubo algo que impactó, es algo que nos motivó, hubo algo que realmente nos llamó la atención de poder perfilarnos pues para esta carrera que cada uno de los que están aquí presentes está estudiando. Y realmente el contexto es que siempre parto con que se hagan una pregunta y es cómo se ven de aquí a 4 años. En el ámbito profesional. Yo creo que no hay nada más satisfactorio que el día de la ceremonia que está viendo todo eso, ¿cierto? Haciendo la fila, que de pronto por allá al fondo le llamen a uno y estén por los apellidos, ¿verdad? Y estén los papás por allá no gritando o tomando la foto. Yo pienso que esa es la parte más satisfactoria de todo el ejercicio, realmente, y es lo que voy a lograr. Y realmente el contexto y la invitación para todos es que si se puede, que pueden seguir adelante. Hoy en día hay muchas facilidades para todo este ámbito académico, desde las áreas de bienestar, áreas de financiamiento, de pronto tal vez la articulación de la que estábamos los profes con algo, había muchas dificultades internas tal vez que, digamos, no puedo estudiar porque me quedé sin plata y ya, no puedo estudiar. Pero hoy en día hay muchas facilidades, ya, donde literalmente, pues, quedarme sin estudiar no es una opción porque hay muchas ayudas en todo el contexto y creo que esa es como esa ventaja que se tiene hoy en día, pues, en este siglo XXI, o en esta generación de cristal, pero pienso que realmente el factor motivacional a que sigan adelante y luchen con sus sueños y visiones realmente a lo que quieren ejecutar por la base de su proyecto de vida. Ok, en mi caso, 2 palabras, acción y resiliencia. Ok, importante porque van a haber obstáculos, van a haber tropiezos, ¿sí? Y en esos momentos esperar a que se resuelva no es la solución. Hay que actuar, ¿sí? Hay que actuar, hay que seguir formándonos, hay que buscar oportunidades y que esa misma actuar nos lleve a recuperarnos de ese tropiezo y a levantarnos con más ganas de seguir adelante. Entonces, nunca, no se queden esperando a que de todo eso se resuelva el problema. Hay cosas que pueden tener una solución inmediata, hay otras que requieren de un mayor esfuerzo, pero la acción siempre es importante para que continuemos. ¿Listo? Eso es. Bueno, para mis muchachos, decirles que los míos que no están de acá, decirles que esta es una carrera que todo el mundo piensa que es fácil, pero no lo es. Cuando usted esté estudiando, usted debe pensarse y mirarse en la playa de Grecia, mirar que está allá en París o está en alguna laguna de, no sé, de Bogotá, cualquier cosa así, y pensar que usted está estudiando esta carrera no solamente para ganar dinero, sino para también aportarle a su territorio. Entonces, esta mañana estamos haciendo un tema con los municipios del Atlántico y ustedes son barranquilleros y conocen Barranquilla. Entonces, empecemos por ahí. Enamórese de su territorio a través
de su carrera. Y defiéndalo y a capa y espada, donde vaya. En el camino van a encontrar muchas cosas, pero su motivación siempre va a ser la misma, porque la motivación de todos los estudiantes de turismo es viajar. Y es que para eso estudiamos nosotros esto, o sea, que usted piense que en cada semestre, antes tenga que vender postres, tenga bombones, sea, usted va a participar en las comunidades y va a estar en todo lo que necesita. ¿Para qué? Para que usted vaya empapando, usted vaya conociendo, usted vaya practicando la organización de los eventos, todo eso, y eso le va a sentir a sentirse motivado día a día. Viva el día a día y disfrute el proceso. Ok, un abrazo para nuestro invitado. Chicos, darles las gracias por estar en este espacio y recordarles que desde Bienestar se ofrecen diversos servicios. Está la prueba de orientación vocacional, asesoría psicológica y psicoeducativa y los talleres de crecimiento personal. Asimismo, quería pedirles por favor que los estudiantes que entraron cuando ya había iniciado me colaboren con el código que les voy a proyectar ahora en pantalla para que puedan inscribirse a la sigla. Listo. Cuando está en el código, eso hay una identificación y ya quedan inscritos. No es necesario que busquen la actividad. No se pueden inscribir. Gracias.